Gloria al Señor Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Estamos contentos de que en esta mañana usted pueda estar con nosotros en esta hora para alabar y glorificar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual le damos gloria y le damos honra por los siglos de los siglos. Oramos al Señor antes de comenzar. Dios, yo te doy gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor Jesús, porque yo sé que tú estás aquí, mi Dios. Tú estás en este lugar. Podemos sentir tu Espíritu Santo, podemos sentir tu gracia, podemos sentir tu poder, mi Dios. Y en esta hora, Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra. Y yo te pido, Señor, que tú nos dirijas, Señor Jesucristo. Dirígenos, Dios, para nosotros poder comprender y entender lo que las Sagradas Escrituras nos quieren enseñar a nosotros. Yo te pido por cada hermano, por cada hermana, que en esta hora, Dios mío, se vaya a conectar o que vayan a ver el video más tardecito, Señor. Te pido por ello, para que puedan ser edificados en sus hogares, Señor. Si hay alguien enfermo mirando en esta hora, te pido, Dios, que tú les sanes. Si hay alguien pasando por momentos o circunstancias difíciles en su vida, a los cuales ellos no ven respuesta, te pido que en esta hora, Dios, ellos reciban tu paz, que ellos reciban tu gozo, que ellos reciban la tranquilidad que solamente tú puedes dar. Espíritu Santo, dependemos de ti. No dependemos de nuestra fuerza, no dependemos de nuestro conocimiento, dependemos de ti. Tú inspiraste a escribir esta escritura y por favor ayúdanos a nosotros a entenderla y poder comunicarla eficazmente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes nuevamente y le invito a que busque su Biblia, que la mantenga cerca si así lo desea hacer. Si no, como siempre les digo, pueden escuchar si no tienen la Biblia cerca. Y busquen a Nahum. Nahum capítulo 1. Nahum capítulo 1. Y el tema o el título de este estudio es Dios es un juez justo. Dios es un juez justo. Y vamos a hablar sobre los aspectos de la justicia de Dios y en dónde se encuentra eso categorizado dentro de lo que es Dios y sus características y sus atributos. ¿Okay? Nahum capítulo 1 dice de la siguiente manera. Vamos a leer de los versículos del 1 al 3 que dicen: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum. Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Los objetivos para este estudio son los siguientes. Primero, saber que el juicio de Dios alcanzará a todos los que se rebelaron contra él. Segundo, reconocer que la justicia de Dios prevalecerá a favor de su pueblo. Y tercero, apartarse del mal y mantenerse fiel al Señor, seguros de su victoria. Podemos ver dentro de estos tres objetivos lo siguiente: que su justicia será contra el pecador, pero a favor de sus hijos. La justicia de Dios está en contra de todo aquel que vive una vida de pecado, que no se arrepiente de eso, sino que se alegra, se regocija y no siente que recibirá ninguna repercusión en contra de eso, sino que vive en pecado, se mantiene en pecado, se regocija dentro del pecado, le da placer el pecado, pero la justicia de Dios será en contra de ello, pero será a favor de sus hijos, o sea, de la persona que se arrepiente, de la persona que busca a Dios, de la persona que se entrega, de la persona que se humilla, de la persona que vive para Dios. Saludamos a cada uno de los hermanos, nuestro pastor Julio, Dios le bendiga mucho, esperamos que esté bien en este momento. El pensamiento central dice: quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. Vuelvo a repetirlo.
quien abusa de la paciencia de Dios, provoca su indignación. No es que Dios tiene un temperamento corto, no es que Dios actúa de inmediato sin pensar lo que está haciendo. Es la persona que abusa, la persona que continuamente se aprovecha de la nobleza de Dios. Pero con el tiempo esta persona provoca la indignación de Dios. El texto áureo ya se leyó, Nahum capítulo 1, versículo 3. Pero Jehová es tardo para la ira y grande en perdonar, y no tendrá por inocente al culpable. O sea, Él ama, pero a la misma vez hace justicia. Y la justicia de Dios demanda castigo y demanda juicio. Vamos a hablar sobre eso en esta mañana. Cuando vemos el libro de Nahum y lo que Nahum quiere presentar y hablarle a la gente, Nahum está profetizando básicamente más o menos 100 años después de Jonás. Jonás profetizó a Nínive, le dijo que venía destrucción, le dijo que venía desolación. Ellos se arrepintieron, se humillaron, buscaron a Dios, y eso duró más o menos 100 años. ¿Por qué? Porque después ellos volvieron a lo mismo. Entonces ahora le estamos dando continuidad a la historia que hablamos del domingo pasado, en la cual ellos se humillaron, buscaron a Dios, pero al pasar el tiempo se olvidaron de todo esto. Aproximadamente 150 años más tarde, antes de Nahum, Jonás fue el que profetizó en la ciudad de Nínive, logrando la conversión masiva más grande que se haya visto en el mundo. Lamentablemente, como suele suceder, no hubo continuidad a su trabajo, y con el tiempo Nínive volvió a sus antiguos vicios, a sus antiguas idolatrías, manera de vivir, a su vida sangrienta y violenta. Entonces vemos que ya ellos se habían arrepentido, pero volvieron a la condición en la cual ellos estaban antes. Haciendo un análisis entonces de la vida humana, podemos notar que por más perdón que alcancemos, siempre volvemos a lo mismo. Y estoy hablando de la humanidad entera, no te sientas aludido, aunque pueda ser que esta sea tu condición también. Cuando nosotros buscamos el perdón de Dios y lo alcanzamos y lo obtenemos por diferentes circunstancias en la vida, volvemos a las cosas de las cuales Dios nos sacó. Así es la humanidad. Nínive no fue la excepción. Nínive hizo lo mismo. Ellos después de todo esto, de ver el favor de Dios, Nínive invadió Egipto y destruyó con violentas masacres la ciudad de Tebas. Sus niños fueron estrellados en las calles, los varones fueron vendidos como esclavos, y la población que sobrevivió la destrucción fue llevada al cautiverio. Todo esto lo hizo Asiria, cuya capital era Nínive. ¿Ustedes se imaginan esto? Una nación que recibió el perdón de Dios, ahora va e invade otra nación, la cual también Dios tiene planes y propósitos con ellos, Egipto. Mata a sus niños, los estrellas en las calles. Mira, esta gente, estos eran unos bárbaros. Y miren a dónde ellos volvieron. A las cosas que hacían antes. Por eso es que Jonás no quería predicar allá. Pero Jonás no tiene que cuestionar la voluntad de Dios. Jonás tiene que obedecerla. Lo mismo te digo a ti, hermano. No cuestiones la voluntad de Dios, solamente anda en ella. No le pregunte a Dios por qué, si no vemos, mejor preguntémonos para qué. ¿Qué tú quieres que yo aprenda? ¿Qué tú quieres que yo saque de esto? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Y en el momento en que Dios te perdone, en el momento en que Dios te haga una nueva criatura, no vuelva a las viejas maneras que tú te conducías en el mundo cuando eras más jovencito, o de 1 año atrás, 2 años atrás, 10 años atrás. No vuelvas a esa costumbre. ¿Qué vemos aquí? El mismo pecado. Volvieron a las mismas cosas. Volvieron al mismo vicio. Volvieron a la misma maldad. Y así hay gente que Dios les perdona, pero al pasar el tiempo vuelven a lo mismo. Pero quiero hacer énfasis en el pensamiento central
que nosotros se dijo, quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. Y eso es lo que Nínive, Asiria, estaba haciendo. Ellos recibieron el perdón de Dios, pero volvieron a lo mismo y poco a poco llenaban a Dios de indignación. Si no fuese por la misericordia de Dios, que es más grande que la ira, ya la humanidad hubiese sido exterminada. Y yo quiero que usted se grabe solamente. Si no es porque Dios es bondadoso, si no es porque Dios es bueno, si no es porque Dios es amor, ya hubiese destruido todo este planeta. Pero todavía Dios tiene propósitos contigo. Dios tiene propósitos conmigo. Dios tiene propósitos con nuestra nación. Yo creo que todavía Dios tiene planes y propósitos con los Estados Unidos y por eso no ha sido destruido por completo. Igualmente con Puerto Rico, igualmente con México, igualmente con Guatemala, con El Salvador, con el país donde tú hayas nacido. Dios tiene planes y propósitos, por eso Dios no lo ha destruido por completo. Porque con las naciones que se olvidaron de Dios fueron destruidas y borradas del mapa. Pero si todavía tú existes y si todavía tú estás respirando, es porque Dios tiene planes y propósitos contigo. Oro por los Estados Unidos, oro por América Central, por América del Sur, por el Caribe, porque yo sé que Dios tiene planes y propósitos con nuestra gente. Su amor es grande, su misericordia es inmensa y debemos de tener esto claro, pero no podemos abusar de esto. No abusemos de la gracia de Dios. Asiria fue uno de los países más sanguinarios y arrogantes que la historia ha conocido. Alcanzó prominencias notables no solamente en el área militar, sino también en la cultura, el arte, la arquitectura y la política. Pero, como dice el salmista, los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvida de Dios. Salmo número 9. El proverbista dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué no quiere decir la palabra? Que Asiria, como una superpotencia, y Nínive, como una ciudad poderosa, no supo utilizar el poder que Dios le había otorgado, la autoridad que Dios le había delegado. Igualmente sucede eso con nosotros. Tú líder que estás ahí escuchándome. Si Dios depositó autoridad en ti, si Dios te delegó responsabilidad, úsala sabiamente. No seas altivo, no seas altanero, no seas egoísta. ¿Sabe? Usemos los dones que Dios nos da humildemente, con humildad. También le aconteció a Egipto, a Israel, a Judá, a Babilonia, a Media y a Persa, a Grecia, a Roma, a España, Portugal, etc. Todos estos países que fueron en algún momento dados potencias mundiales, cayeron. Perdieron su poder, perdieron su autoridad. Perdieron lo que Dios le había entregado. Los historiadores nos dicen que pocas naciones del mundo se han mantenido como potencias mundiales más de 200 años. A menos que honren a Dios con sus leyes y sus prácticas. Estados Unidos tiene que tener esto en claro. Usted sea fanático de Trump o no lo sea, si hay que respetar algo de él y si hay que admirar algo de él, es la manera en que él defiende a la iglesia, defiende a Israel, defiende a Jerusalén, ciudad santa de Dios. Y como está en contra de algunas otras cosas que deben de ser para nosotros los cristianos prioridad, debemos de orar por él. Porque yo no creo que ninguna otra persona en este planeta sea más atacada que él. ¿Pero por qué? Porque él tiene un fundamento bíblico. Quizás no lo vive personalmente, pero lo cree y lo fomenta y quiere que nuestra ciudad lo practique. Y yo estoy seguro que él conoce esto. En el año 612 a.C., Nínive cayó bajo el poder caldeo, y con el tiempo de su arrogante belleza no quedaron más que escombros. ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Este estudio nos ofrece revelantes enseñanzas
aplicable a la vida cristiana. O sea que la persona que no se humilla a sí misma será humillada por Dios. La persona que no se humilla a sí mismo o a sí misma será humillada por Dios. Eso más vale que nosotros andemos bajitos. Tenemos que bajarnos del caballo, bajarnos de la nube, como tú quieras decirlo. Hay que tumbar el fronte, como dicen por ahí. No podemos andar de esta manera. Tenemos que andar humildemente, reconociendo que el grande y soberano es nuestro Señor Jesucristo. Y a Él sea la gloria y la honra. Versículos del 1 al 3 ya se los leí. Y luego estaremos leyendo los versículos que no hemos leído hasta el momento. Pero cuando vemos estos versículos, vemos que la profecía de Nahum empieza describiendo la ineflexible justicia de Dios e ilustra su irresistible poder por medio del control que ejerce en el mundo material. Nahum, al igual que todos los profetas bíblicos, tiene una idea clara de quién es Dios y por lo tanto hace referencia directa a varios de sus atributos. Y eso lo vemos en esos versículos. Vamos a leérselo por si acaso alguien no lo escuchó, se conectó más tarde. Yo estoy en Nahum capítulo 1, versículos del 1 al 3, que dice: profecía de Nahum de Nínive, sobre el libro de las visiones de Nahum. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Aquí Nahum está hablando específicamente del juicio de Dios, de la justicia de Dios como un Dios justo. Y esto es un atributo de Dios. Yo quiero que tú entiendas y déjame explicarte brevemente que los atributos de Dios se pueden clasificar en dos partes, de dos maneras. Tenemos los atributos constitutivos de Dios. ¿Qué es esto? Los atributos constitutivos de Dios es que Dios es espíritu, que Dios es conocible, o sea, Dios se da a conocer. La gente no subió a un cohete y allá se encontró con Dios. No, Dios descendió y Dios se dio a conocer. Samuel estaba ya más tranquilo y Jehová se le presenta, le habla: hey Samuel, yo estoy aquí, levántate, quiero hablar contigo. Gedeón está allá tranquilo, minding his own business, y allá se le apareció Dios. Abraham estaba por allá tranquilo también, no sé qué pensaba, pero Dios se le apareció. O sea, Dios es conocible, Dios se presenta. Adán fue creado, pero Dios se pudo haber escondido y no decirle nada a Adán, pero Dios se le revela. O sea, Dios es conocible. Si tú le buscas, les encuentras. Si tú oras, encontrarás a Dios, porque Dios es conocible. Yo te hablo de eso otro día. Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente y sabio. Te presenté 7 atributos constitutivos de Dios. Aparte de esto, hay otra clasificación de los atributos de Dios. Son atributos morales. Esto es uno, que Dios es fiel, Dios es veraz. O sea que Dios no miente. Dios es bueno, y eso lo dice nuestro pastor Carrato: Dios es bueno y Dios es fiel. Dios es paciente. Dios es amoroso. Dios es lleno de gracia y misericordia. Dios es santo. Dios es santo. Y octavo, Dios es recto y justo. Dios es recto y justo. Y como atributo moral de Dios, dentro de su rectitud, su justicia, Él no puede pasar por alto el pecado. Él no puede pasar por alto lo que está mal. Él no puede pasar por alto las cosas que van en contra de su naturaleza santa, bella y perfecta. Dios no puede ser contaminado. ¿Por qué yo digo esto? Porque el Espíritu Santo vive en ti, que es Dios, y nosotros no podemos contaminarle. No le podemos entristecer, no le podemos humillar, no le podemos opacar, no lo podemos rechazar de nuestro cuerpo con nuestras actitudes. Por eso es que es importante que nosotros nos mantengamos en humillación, una vida de arrepentimiento. No es que todos los días, como Martín Lutero, que se daba, que se azotaba: Señor, perdóname, perdóname.
perdóname, y que todos los días te esté dando con algo, que busque un palo, que busque una correa o algo, un cinturón, y que todos los días te esté dando porque eres un hombre pecador que camina de rodillas de aquí a Washington. No. Es que reconozca que eres hombre, que reconozca que eres carne, que reconozca que eres humana. Y no te creas perfecto, que no te creas que no tienes falta, que no creas que no tienes defecto. Humíllate ante Dios y reconoce la debilidad humana en ti y busca la perfección de Dios. No es que ahora digamos, es que yo soy pecador y Dios lo sabe y te vaya a quedar así. Vive en arrepentimiento, busca el perdón, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Dios se relaciona con la justicia. Y la palabra en hebreo aquí es mishpat, dentro de la cual Él ejerce todos los procesos de gobierno. Nosotros tenemos un presidente y luego tenemos una rama de justicia. Nuestro departamento de justicia se divide en varias ramas. En nuestro gobierno se separa de la siguiente manera. Está el legislativo, está el ejecutivo y está el judicial. Y ellos procuran hacer justicia. Y lo digo así por las cosas que están pasando y las cosas que uno ve. El mishpat de Dios es en el mishpat de Dios, Él es el único soberano. O sea, Él no comparte su responsabilidad de hacer juicio, su responsabilidad de corregir o de castigar con otras personas, tampoco ángeles. Él es el único soberano, Él es el único que tiene autoridad, Él es el único que tiene la completa responsabilidad y soberanía absoluta, porque Él es Dios, y ese es el mishpat, su justicia. Entonces Dios tiene poder para condenar y tiene poder para perdonar. Dios tiene poder para castigar y Dios tiene poder para justificar. ¿Por qué? Porque Él es Dios, dueño de todo el universo, dueño de todo lo creado, y Él hace las cosas con justicia y con rectitud, no como a Él le da la gana. Que hay gente que dicen, aquí yo hago la gana porque esta es mi casa, y cometen errores y no le importan los errores que cometa porque esa es su casa. Pero Dios no es así. Dios dice, esta es mi casa y voy a hacer las cosas bien. Voy a hacer las cosas con justicia y voy a hacer las cosas con rectitud. Y es tiempo de que nosotros hagamos lo mismo. Porque sea nuestra casa no significa que vamos a hacer lo que sea, lo que se nos dé la gana. Tenemos que hacer las cosas con rectitud, con justicia. Cuando corrijas a tus hijos, hazlo con justicia, hazlo con rectitud. Si merecen castigo, castígalo. Si merecen recompensa, recompénsalo. Pero no recompense una mala actitud. Esos son caprichos. No maleduca a tus hijos. Se comportó mal y le compras un Xbox. No te obedece y le compras una bicicleta. No te ayuda en nada y le compras zapatos de $200. Estás maleducando a tus hijos y me perdona. Pero las cosas, la vida hay que ganársela. Todo es un sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando esos muchachos crezcan, tengan 25, 30 años, se van a dar cuenta de que la vida no le va a dar las cosas así de fácil. Que tienen que luchar y que tienen que esforzarse por cada una de ellas. Y que si actúan mal serán castigados. Pero si actúan bien serán recompensados y promovidos. Cuando usted haya visto que una persona que falta al trabajo todos los días, que llega tarde, que llega, ponchó y se va a comer. Cuando usted ha visto que esa persona se ha promovido. Jamás y nunca. Y el que promueva a esa persona de verdad que lo debe de votar. Más sin embargo, vemos una persona responsable que llega a tiempo y se va más tarde quizás de lo que se tiene que ir, que se esfuerza, que no está peleando con los jefes o con los clientes o con la persona que sea. Esa persona por lo general siempre va a ser promovido. Si los ejecutivos o si los managers actúan con responsabilidad y notan del esfuerzo de cada individuo. Así es la vida. Y de esta es la manera en que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. Tú te esfuerzas y haces las cosas bien, serás recompensado. Tú no haces caso, tú quieres todo a la mala, tú quieres todo a la fuerza. Pues no.
Dios hace de la misma manera con nosotros. Nosotros nos humillamos, nosotros le buscamos, seremos recompensados. Ese es Dios. Qué lindo, porque Dios habla con justicia. Seguimos leyendo por aquí entonces. No se me distraiga. La ley de Dios, dada por medio de Moisés, es una expresión de su carácter perfecto. O sea, como Dios obra en perfección, le da una ley al pueblo para que viva dentro de estos parámetros de los cuales Dios no quiere que ellos se salgan. O sea, Dios le pone guardarraya, Dios le pone límite. Le acepto si ustedes viven de acuerdo a estos límites. Y eso es la ley. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Por eso Dios nos da ley. Representa el pacto concentrado entre Él y el pueblo de Israel. Cuando su pueblo viola este pacto, para el Señor es un acto de infidelidad. Miren esto. Cuando uno peca, Dios recibe este acto como una infidelidad. Por eso, en el Antiguo Testamento, se usa tanto la palabra fornicación para describir la infidelidad de Israel hacia el Señor. Definitivamente la infidelidad, le ofende y le hace ponerse celoso. O sea, cuando uno le es infiel a Dios, Dios se pone celoso. Miren eso. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta la infidelidad. Dios pagó alto precio por ti. Dios te ha ayudado de tantas cosas. Dios te ha defendido de todo. Entonces por eso es que cuando uno obra de esta manera, Dios se ofende. Ahora, ¿en qué sentido Dios es vengador? La respuesta es la siguiente. Cuando se quebranta su ley por haberse violado el pacto concertado, y cuando defiende a su pueblo que es vejado. O sea, cuando tú ofendes a Dios, Dios siente celo. Cuando el mundo nos hace daño a nosotros, Dios siente celo también. Así es que obra este celo divino de parte del Señor. Seguimos leyendo aquí. Nahum cita en el versículo 3 un atributo divino del cual ya había hablado Moisés. Ya le hablé a ustedes un poquito sobre lo que son los atributos de Dios. Por ejemplo, en Éxodo vemos como Dios cela a su pueblo. Jonás, capítulo 4, versículo 2. Y Joel, capítulo 2, versículo 13. Son ejemplos de esto también. Dios es tardo para la ira. No porque sea débil de carácter, sino porque es grande en poder. Déjame explicarte eso. Dios es lento para la ira por lo siguiente. Porque si a Dios le da coraje de verdad, si Dios se enoja en serio y dice, se acabó todo esto. Thanos es un bebé al lado de Dios. Bueno, eso es fantasía, así que no lo creas. Si te lo creíste, no lo creas. Pero si Dios decidiera destruir toda la humanidad entera, en menos de un milisegundo lo hace. Dios es grande. Entonces Dios, como conoce su poder, dice, déjame ser lento para la ira, porque si yo me llego a enojar con ellos, como se supone que lo haga, los destruyo a todos. Esta capacidad o esta aseveración la debe de tener cada uno de los padres o la gente que esté en liderato, que tienen responsabilidad, que tienen una autoridad delegada, ya sea de parte de Dios como padre o por una corporación, una organización, lo que sea donde usted trabaje. ¿Por qué? Porque si usted no controla su carácter, su temperamento, puede despedir o puede a una persona que no tenga que despedir, o puede tomar decisiones que repercuten en contra de la vida de alguien o de la misma organización. Entonces, la persona que tiene poder y que tiene autoridad
deben de usar esto sabiamente. Y dice aquí que por eso es que Él es lento para la ira, porque Él es grande en poder. Su paciencia no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Miren eso, la paciencia de Dios no es una debilidad de Dios, sino una fortaleza de Dios. Querido hermano que está ahí, si tú no haces uso de la paciencia, eres una persona débil. Paciencia, paciencia. Quien es impulsivo e impaciente carece de fortaleza emocional. Por eso es que es importante guardar nuestras emociones. Porque si somos impacientes y actuamos con rapidez, cometemos errores. Salomón dijo: el que tarda en enairarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad. O sea, la persona que actúa con ligereza y no piensa bien y no toma decisiones sabias, le está dando gloria a su necedad. Le está diciendo a la gente: miren lo necio que soy. Miren, no sé tomar decisiones. Miren lo tonto que soy. Eso es lo que hace la persona que actúa con ligereza. Le da gloria, le da honra a su necedad. Esto es fuerte, hermano. La impaciencia es una debilidad, entonces. La impaciencia es una debilidad. La impaciencia te lleva a cometer errores mayores. Así que siéntate, búscate un bolígrafo, un lápiz o algo, un papel, y antes de tomar cualquier decisión, escribe, piensa, analiza. Dios nos ha dado la capacidad a nosotros de razonar y de medir las consecuencias. Y si no sabes hacerlo, pide ayuda. Pero no seas impaciente. Cuando eres impaciente, actúas con coraje y dices y haces cosas que no tenías que decir o hacer. Entonces, si después fuésemos lo suficientemente responsables de decir: mira, me equivoqué, pido perdón, pido disculpas, no lo hacemos. Porque no queremos mostrar debilidad, pero mostramos la debilidad, ¿verdad? La redundancia, cuando actuamos con ligereza, cuando somos impacientes. Padres, maridos, líderes religiosos, maestros seculares y eclesiásticos, la paciencia es una virtud. La paciencia es un don de Dios. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo y tú hablas en nuevas lenguas y tú ves profecía y tú tienes don de profecía y tienes fe y todas las cosas que nos hacen saber y entender de que es una persona llena del Espíritu Santo, acuérdate que la paciencia es igual de importante. La paciencia. La paciencia. Yo he escuchado a mucha gente decir, en el mundo secular y en el mundo religioso: se me acabó la paciencia. Se me acabó la paciencia. Y si es cristiano, yo le pregunto: pues entonces se te fue el Espíritu Santo. Porque la paciencia es don del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde queda esto? La paciencia es una virtud. La paciencia es algo que tú tienes que practicarlo. No es que te va a llegar, ¡pum!, me llegó la paciencia como una idea. O sea, la paciencia no es una idea. La paciencia tampoco puede ser un sentimiento de que cuando yo quiera tener paciencia, tengo paciencia. La paciencia es un don. Y tú tienes que decidirlo, practicarlo. Es una decisión. Una decisión. Bueno, ahí le dejo con eso. Seguimos por aquí leyendo. Que hoy, mire para allá. Cuando veamos entonces, vamos aquí. La enseñanza consiste de la Biblia es que la tardanza de Dios en airarse es con el fin de que las gentes se conviertan y eviten así el castigo
que le corresponde. Por eso es que Dios es paciente. Porque quiere darnos oportunidad para arrepentirnos. Si Dios no fuera tardo para la ira, castigaría inmediatamente al que peca. ¿Usted imagina si Dios fuese así? Si al instante de tu pecar viene el castigo de Dios ahí y te saca, te borra del mundo. Si Dios fuese así de severo, si Dios fuese así de rápido, no habría nadie en la tierra ahora mismo. Sí, ni tú tampoco, no, tú. Que estás allá, escuchándome. Ni yo, no vaya a pensar que yo me estoy justificando, ni yo tampoco. Si Dios no fuese tardo para la ira, castigaría inmediatamente al que peca. Por eso escribió Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. Eso está en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23. Pero la tardanza de Dios en airarse, que viene siendo su paciencia y misericordiosa, no significa de que no va a castigar el pecado. Cuando el pecador se obstina en seguir sus malos caminos después de ser advertido por el Señor, y Él tiene muchas formas claras de advertirnos, entonces el siguiente paso es la reprensión. Y hay gente que están viviendo en ese momento, en la reprensión de Dios, y no se han dado cuenta de que Dios le está dando una lección, de que Dios le está dando una enseñanza. Mientras no haya arrepentimiento, no se elimina la culpabilidad. Nuestra ley acá humana, terrenal, dice lo contrario, específicamente hablando de Estados Unidos. Nuestra ley dice que tú eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. Alguien comete una fechoría y le dicen, no, él es inocente hasta que se le pueda probar lo contrario. Pero Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, hablando de los atributos constitutivos de Dios, Él no necesita pruebas, Él no necesita evidencia, porque Él todo lo conoce. Por eso es que yo tengo que saber que si ofendo a Dios, tengo que humillarme. Tengo que pedirle perdón porque Él todo lo ve. Nadie se puede esconder de la vista de Dios. Nadie puede esconderse del sol, dice la gente en la calle. Pero lo que quieren decir es que nadie puede esconderse de Dios. Entonces, para eliminar la culpabilidad en nosotros, tenemos que arrepentirnos y refugiarnos en Cristo Jesús, su Hijo. Que gracias a Cristo Jesús, nuestra culpa fue quitada. El juicio que teníamos que pasar fue llevado ya por Cristo en la cruz del Calvario. Y Dios ahora nos mira a través de la sangre de Cristo Jesús y no nos ve culpable. Con todo y esto, después de aceptar este sacrificio, ofendemos a Dios continuamente. Por esto es necesario que cada mañana, que cada noche, que cada instante tomes un momento, reflexiones en tu vida y le pidas perdón a Dios. El salmista dice, mira, líbrame aún de las cosas que yo ni sé que hice. Si pequé en algo y yo no me di cuenta, perdóname, aún de los pecados que tengo ocultos en mi vida. Perdóname también por eso, dijo el salmista. Divina, una descripción de la majestad divina. Versículos del 4 al 8 dicen así, de la siguiente manera. Dice, Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todo lo que en él habitan.
¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira será derramada como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Estamos leyendo en Nahum capítulo 1. Nahum capítulo 1. Libro del profeta Nahum, Antiguo Testamento, capítulo número 1. Lo que acabamos de leer son dos versículos del 4 al 8. En el texto original hebreo, el capítulo 1 de Nahum es un hermoso poema en el cual incluso algunos eruditos han querido ver un acróstico. Todos los autores del Antiguo Testamento no intentan dar una explicación científica y lógica de los sucesos de la naturaleza, sino que todos ellos ven una manifestación de la absoluta soberanía de Dios. O sea que todas las cosas que acontecen en el mundo, fuego, terremotos, inundaciones, aun esto del COVID, todo esto tenemos que verlo como soberanía de Dios. Dios lo permite y lo permitió. Un acto de soberanía de Dios. Los movimientos telúricos, los sísmicos, son atributos de fuerza inherente de la tierra. Las grandes inundaciones y las tempestades son otra cosa que disturbios atmosféricos. Lo mismo las sequías. El profeta hebreo miraba en todos estos fenómenos la intervención soberana de Dios. Eran vistos como intervenciones providenciales para defender y suplir las necesidades de sus hijos, y en otros para reprender a la gente por causa de su desobediencia, y en otros sencillamente para identificarse como el único soberano. O sea que cuando vemos en la Biblia que acontecían fuegos o terremotos o inundaciones, en muchos casos era un juicio de Dios. En otros casos era para Dios defender a sus hijos. Y en otros casos para Dios demostrar su soberanía y su gran poder. En la carta, el autor a la carta de los Hebreos dice de Cristo que es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreo 1:3. Y Pablo declaró que todas las cosas en él, que es Cristo, subsisten. Eso es Colosenses 1:17. El expositor más ferviente de la absoluta soberanía de Dios sobre el universo fue nuestro Señor Jesucristo, quien afirmó que ningún pajarillo cae a tierra sin el consentimiento de Dios. Mateo 10:29. Leas eso en su casa, porque mucha gente usa otra referencia que dice que ni una hoja del árbol cae en el suelo si Dios no lo permite. Eso lo dijo Don Quijote. Don Quijote. Eso no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia y lo que sí Dios dijo es lo que está en Mateo 10:29. Que ni un pájaro caiga al suelo si Dios no los permite, porque Dios sustenta todo. Lo que Don Quijote dijo está lindo y está precioso, pero no está en la Biblia. El pueblo cristiano debe redescubrir el concepto bíblico de la soberanía absoluta de Dios y ver los sucesos mundiales no tanto fuerzas ciegas impersonales, sino la manifestación directa de Dios con propósitos específicos. Si acontecen las cosas en el mundo, es con un propósito específico. Esta pandemia, te aseguro yo a ti, y no es que estoy profetizando que si Dios me mostró nada de esto, pero yo te aseguro a ti de que Dios tiene propósito específico detrás de todo esto. Quizás no lo veamos en el momento, pero de aquí a 10 años, si Cristo no ha venido, si de aquí a 20 años, si la iglesia no ha sido arrebatada a los cielos, nosotros vamos a poder ver y entender la razón por la cual estamos viviendo en medio de esta pandemia un día como hoy, donde millones de gente han muerto, donde miles todavía están enfermos y se sigue contagiando a la gente diariamente.
mente. Yo estoy seguro que detrás de todo esto Dios tiene algo planificado, porque Dios no improvisa. Cuando Dios hace algo, cuando Dios permite algo, es porque hay un propósito detrás de eso. Si estuviera en la iglesia, yo diría, levanta la mano y adora a Dios allí conmigo. Entonces vamos ahora a los versículos 6, 7 y 8, que ya los leí. En estos versículos hablan de lo temible que es Dios ante sus enemigos. Pero en el versículo 7, de lo bueno que es Dios para aquellos que confíen en Él. Yo recibí este versículo 7 por medio de un mensaje de texto de un amigo mío que de vez en cuando predica por Facebook también, Pastor Marcos Ocasio. Y un momento dado, hace como 7 años atrás, yo creo, o casi 7 años atrás, estamos pasando un momento difícil. Y mucha gente sabía que estábamos pasando por un momento difícil, por una enfermedad de uno de nuestros hijos, el cual yo pensaba que perdíamos a Valeria. Pero en medio de esto, una de las noches que yo estaba allí llorando, y ya ir llorando porque hacíamos ya como 12 días que no veíamos ni a Yajaira ni a Valeria porque estaba ya en el hospital. Cuando salió esto del flu, del H1N1 y qué sé yo qué más. Pero una noche de esa, Marcos me envía ese texto, Nahum 1.7. Nahum 1.7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Y después me escribió, Junito, en el cielo te conocen. Yo no sé si él se acuerda de eso, pero eso jamás se me ha olvidado ni se me olvidará. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Y Él me dijo, en el cielo te conocen. Yo recibí aliento y yo recibí fuerza. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios protege a aquellos que confían en Él. Y si tú estás pasando por una dificultad inmensa ahora, yo quiero decirte lo siguiente: en el cielo te conocen. Si tú confías en Dios, Él te conoce. Y te conoce por tu nombre. Y Él te va a defender. Y Él te va a ayudar. Y Él te va a restaurar. Y Él te va a dar la mano. ¿Por qué? Porque tú confías en Él. Porque tú confías en Él. Pero ¿qué palabras resaltan en el versículo 6? Ya que son usados estos versículos anteriores. La respuesta es la ira y el enojo. Sí, Dios conoce a los que confían en Él. Y Él va a ayudar y rescatar a los que confían en Él. Pero los que se olvidan de Dios, lo que le espera es ira y enojo. Y esto es triste, hermano. Pero la ira y el enojo de Dios no son atributos ni caprichos. Yo quiero que tú sepas que la ira de Dios no es un atributo de Dios. Lo que es un atributo de Dios es el amor. Pero la ira no es un atributo de Dios. Sino que solamente su santidad lo mueve a esto para hacer justicia. No es que Dios es un ser temporal. Su ira y su enojo son una reacción a la maldad de la gente. La ira de Dios es una reacción hacia la maldad de las personas. Muchos tienen problemas con esta manifestación de la justicia divina. Muchos tienen problemas en reconocer que a Dios le da ira. Y es sorprendente que las iglesias contemporáneas en muchos lugares sostienen de una manera disimulada el concepto masoquista de Dios. Que Dios es todo amor, toda bondad, todo compasión, todo misericordia, todo clemencia. Y Dios no va a castigar a nadie porque es que Dios es bueno. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Y tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Y no te preocupes que yo oro por ti para que Dios te perdone todo. Y tú sigues viviendo la vida como a ti te dé la gana. ¿Sabes que mucha gente que vive en ese tipo de religión? De que yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana.
Y Dios me perdona porque Él es amor. Acuérdate que a Dios le da ira también. Un Dios que no reclama ni demanda nada, es lo que predica. Que otorga concesiones y se hace de la vista gorda. Tú puedes cantar lo que a ti te dé la gana, tú puedes vivir como a ti te dé la gana, que yo te voy a bendecir. Y eso es lo que pretende mucha gente proyectar, y lo vemos en muchos artistas. De que a lo mejor ellos viven como de la gana, pero al fin y al cabo a recibir un premio, la gloria siempre es de Dios, porque Dios es bueno y Dios los bendice en todo. El Dios de muchos predicadores e iglesias es un Dios que dispensa favores y está al servicio incondicional del hombre. Y los artistas no tienen culpa de eso. El que tiene la culpa de eso son los líderes religiosos, que eso es lo que predican y eso es lo que enseñan. El distinguido teólogo R.C. Sproul o R.C. Sproul ha afirmado con justa razón y con una firmeza irreductible que el Dios que se adora los domingos en la mayoría de la iglesia no es el Dios de la Biblia. Yo creo que este teólogo tiene gran verdad. R.C. Sproul tiene muchos libros buenos. Y si tú tienes la aplicación, si tú tienes un iPhone y tienes la aplicación de iBooks, él tiene libros gratis ahí sobre la oración y sobre otros muchos temas. Y usted lo puede tener en su celular o en su tablet gratuitamente. Y muchas de las cosas que yo digo de la oración, las digo por sus libros. R.C. Sproul. R.C. Sproul. La mayoría de las iglesias que adoran un Dios el domingo no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. Qué triste es esta realidad. Último punto, dice una descripción de los diferentes destinos. Versículos 14 y 15 dice. Versículo 14 y 15 dice. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no te quede ni memoria de tu nombre, ni de la casa de tu Dios. Y la casa destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Estoy leyendo Nahum capítulo 1, versículos 14 y 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Desde los reinos de Acaz y Ezequías, Judá había sufrido opresión de los asirios y el pago de pesados impuestos. Llegaba ahora el tiempo de la venganza de Dios sobre los opresores del pueblo. Llegaba ahora el tiempo de la venganza de Dios sobre los opresores del pueblo. Yo quiero traerle un pensamiento aquí rápidamente. Y es que yo creo que, y oro a Dios para que esto acontezca ahora, de que va a llegar el tiempo en que Dios se cansa de la opresión del enemigo sobre tu vida. Yo le oro y le pido a Dios que se canse de la opresión del enemigo sobre ti. Yo le pido a Dios que se canse de la tortura que el diablo y los demonios y todas estas malicias están influyendo y operando sobre la tierra. Que Dios se canse de esto. Yo le pido a Dios que se canse de este virus. Le pido a Dios que se canse de esta pandemia. Y le digo, Dios, cánsate ya de esto. Y elimínala y sácala del mundo. Pero siempre tengo que decir, Dios, haz tu voluntad y no haga la mía. Pero es mi petición. ¿Por qué? Porque lo vemos en la Biblia. De que Dios se cansa de la opresión del enemigo. Yo le pido a Dios que se canse de esto también.
Le pido a Dios que se canse de tu dolor y que te sane. Le pido a Dios que se canse de tu angustia y que te levante. Le pido a Dios que se canse de tu depresión, que se canse de tu ansiedad, que se canse de tu soledad, que se canse de todo lo malo que te esté sucediendo en esta hora y que te restaure del todo, que te levante por completo, que Dios se canse de toda esta maldad y que nos restaure, que busca su iglesia. Dios, cánsate de todo esto y busca tu iglesia. Que sea levantada, que sea arrebatada, que sea trasladada. Cumple tus propósitos. Cumple, Dios mío, tu voluntad. Yo creo que hemos visto profecías, como me decía mi papá en esta mañana. Me llamó hace ratito. Y me decía, en estos últimos 4 meses, hemos visto profecías cumplirse que por más de 40 años no vimos. En estos últimos 4 meses se han cumplido más profecías. Quizás en los últimos 40 o 50 años. Todo esto nos dice que el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia está cerca. Amigos, refúgiate en Cristo. Busca a Cristo. Restablece tu relación con Cristo ahora. Porque pronto seremos trasladados y arrebatados hacia el cielo. Y pronto vendrá el fin de todo esto. Pero tú tienes que estar en Cristo. Si estás lejos, no te sientas mal, no te desanimes. Hoy regresa, hoy búscale, hoy vuelve hoy, ven hoy a Él. Porque llega el tiempo en que Dios se va a cansar de todo esto y dice, voy a buscar a mi iglesia, voy a buscar a mis hijos. Y miren lo que le dice a ellos, le dice 3 cosas. No quedaría memoria de su nombre, le dice a ellos. Le dice, su culto será destruido. O sea, sus culturas, sus estatuas representaban sus cultos. Y también le dice, allí está Siria, con toda su maldad, con toda su multitud en derredor, están en el sepulcro. Todos cayeron muertos a espada. De manera que para el tiempo de Ezequiel, en que Ezequiel profetizó, mientras vivía en Babilonia, Nínive había sido destruida tal y como lo había anticipado Nahum. Nínive, Asiria, fue destruida. ¿Cuál es la causa de su desolación? Porque habían sido encontrados carentes de peso. Porque fuiste vil, puede ser traducido. Porque fuiste encontrada liviana, sin peso, le dice el Señor. Esto es cuando fue puesta en balanza la justicia divina. No se encontró nada en que le pudieran justificar. Dios puso los actos de Asiria y de Nínive en balanza y dijo, no le puedo perdonar ya. Qué triste sería que después de tanto tiempo y de tantas predicaciones y de tantas advertencias que Dios haya dado, que un día te des cuenta de que la iglesia se fue y que ya no hay oportunidad para arrepentimiento. Mira, quizás tú puedas pensar lo siguiente. Yo creo que eso es mentira. Yo creo que esa vida religiosa, que esa religión, que eso es mentira. Y tú estás en derecho en pensar eso. Y estás perfectamente bien. Si esto es mentira, ¿qué sucede? Explicó una vez un señor. Bueno, pues no sucede nada porque morí. Y no fui ni al cielo, no fui ni al infierno, no fui a ningún lugar. No pasó nada. Pero imagínate de que sí sea real. De esto que sí sea cierto. Y que tú mueras. Y que despiertes en el infierno. Entonces le explica y dice, por lógica, conviene vivir para Dios. Conviene vivir para Dios. Yo quiero que tú sepas que Dios está contigo. Y vuelvo, te digo este versículo y con esto termino y hago una oración. Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Yo quiero orar. Si hay alguien allí que le quiere dar su corazón a Cristo,
yo te invito a que la hagas. A todos los que han escrito y han enviado saludos, les saludo a cada uno de ustedes. Les amo en el amor de Jesucristo. Y perdónenme que no puedo quizás mencionar su nombre, ya que el celular me queda un poquito distante. Pero yo quiero orar. Si tú quieres darle tu corazón a Cristo, si tú quieres una oportunidad para comenzar de nuevo, hoy puede ser un buen día. Oremos al Señor. Repita esta oración conmigo si lo crees necesario. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, de mis maldades. Me reconcilio contigo. Borra mi pasado. Quiero comenzar de nuevo. Lléname del Espíritu Santo. Bautízame. Quiero sentirte. Que pueda yo permanecer firme y no apartarme. Que mi nombre jamás sea borrado del libro de la vida. Quiero vivir para ti, Jesús. Y te acepto y te reconozco como mi Señor y Salvador. Amén. Si hiciste esta oración, yo te felicito y te deseo lo mejor del mundo. Y le pido a Dios que te bendiga, que te fortalezca, que el Espíritu Santo sea contigo, con tu casa, con tus hijos, con tus hijas, en tu matrimonio. Le pido a Dios que restaure tu casa. Le pido a Dios que restaure tu relación con tus hijos. Le pido a Dios que restaure la relación con tu esposo, con tu esposa. Le pido a Dios que haga las cosas de nuevo. Y si es necesario, que te transforme a ti. Porque a veces el problema no es con la gente que están a nuestro alrededor. A veces el problema es con uno. A veces el problema es uno mismo. Así que le pido a Dios que trabaje en ti también. Que obre en los que están alrededor. Pero que también obre en ti. En tu carácter. En tu manera de ser. En tus pensamientos. En tu actitud. Que Dios trabaje. Que Dios te bendiga. Te guarde. Dios les bendiga. Y nos veremos en una próxima ocasión. Dios les bendiga a todos. Adiós.